Bienvenidos y bienvenidas a nuestra séptima clase. Hay algunos detalles acerca de la ansiedad que los vamos a ver el día de hoy en función de lo que los profesores me han ido comentando, y también yo estaba dudando entre dejarlos para una de las especialidades que viene más adelante o no, y hablando con Taragni y con Hannah, pues dije, ok, vale, vamos a empezar a mirar estos detalles también. Por lo general los profes me comentan que va muy bien, que les ha ayudado mucho la parte de transmigrar en el sistema nervioso, el aprender a relajarlo y todo esto que les está gustando y les está ayudando mucho, lo cual es fantástico. Y también hubo por ahí alguna duda acerca de algunas definiciones que hay por ahí entre la diferencia entre la depresión y la ansiedad, que me comentaba pues Carol, de que alguien leyó por ahí o dijeron por ahí que la depresión es por el pasado y la ansiedad es por el futuro o algo así. A priori suena bonito. Y a priori hasta yo podría estar medio de acuerdo, porque la depresión normalmente proviene de los problemas, del dolor, del sufrimiento que hemos vivido en la vida. Y la ansiedad, como siempre tiene que ver con el miedo a la supervivencia, entonces no tenemos ansiedad del pasado porque ya lo conocemos, al pasado sobrevivimos. Entonces la ansiedad es acerca del futuro porque es lo que todavía no conocemos. Así que desde ese punto de vista entiendo que suene bonito, pero adivinen que no es real. No es real. Entre otras cosas, no voy a entrar en mucho detalle, pero el pasado no existe y el futuro tampoco. La depresión no pasa en el pasado, la ansiedad no pasa en el futuro. Todo pasa ahora. Ese es el primer punto. En segundo lugar, eso de que la depresión es solamente por las cosas que hemos vivido en el pasado, tampoco es cierto. En ocasiones, en la mayoría de las ocasiones es así. Pero si yo estoy en un momento de mi vida en el cual me siento perdido, siento que nada tiene sentido, que no estoy haciendo nada de lo que me gusta, que me puedo sentir deprimido y no tiene nada que ver con el pasado. Desde ese punto de vista, estaría deprimido por el presente o por el futuro, porque no sé hacia dónde está yendo mi vida, porque nada me sale como yo quiero que me salga y me puedo deprimir por el futuro. ¿Okay? Desde esa dinámica de pasado, presente, futuro. Y la ansiedad, a veces hay depresión con ansiedad juntos, así que no es que la depresión sea una cosa diferente a la ansiedad, no. En la mayoría de los casos, en un estado depresivo, hay ansiedad. Y en muchos casos en la ansiedad hay depresión, no siempre, ¿vale? Que en la depresión suele haber ansiedad es más común, pero no siempre en la ansiedad hay depresión. ¿Vale? Entonces todo eso, lo ven, lo siento, no hay por dónde agarrar esa frase. Suena bonito, suena como fácil, como para hacer un diagnóstico. Me estás hablando del pasado, no es ansiedad, es depresión. No, para mí ese no es un factor lo suficientemente claro y obvio como para diferenciarlo, mucho menos cuando les digo que depresión y ansiedad son hermanos, van de la ansiedad es uno de los síntomas de la depresión y van juntos. No, entonces, más que eso, de lo que se trata es de que entendamos lo que es una depresión, lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, y una vez que nosotros lo entendemos, ya no necesitamos una definición para encajarlo, sino que haciendo el diagnóstico de la persona podemos identificar, espérate, esto es estrés, o esto es una depresión por estrés, o esto es una depresión por ansiedad, o hay ansiedad en esta depresión, y entonces empiezan ustedes a hacer los propios médicos o diagnosticadores, en este caso, y entonces es como vamos a ser más certeros, ¿vale? Normalmente, si se dan cuenta, de hecho, hace unos meses estaba pensando incluso en construir una definición para cada máscara del ego, para cada una de las cosas que les estoy explicando. Y luego yo mismo dije, no quiero hacer una definición cerrada porque causa varias cosas. Primero, que las personas, en el momento en que hay una definición, se la aprenden de memoria y la repiten como lorito. Y en el momento en el que está tan enmarcado, ahora la parte del sentir se empieza a diluir y empezamos más a intelectualizar. El miedo es
una negación que consiste en... Y la parte del sentir se empieza a perder un poco cuando lo marcamos como una definición. En segundo lugar, la manera en la que defino el miedo en el nivel 1 es diferente a la como lo defino en el nivel 3, es diferente como lo defino en el nivel 4, y todas son de alguna manera limitantes. No quiero decir esto es miedo y nada más, no. Lo que quiero es que entiendan lo que es el miedo. Y una vez que tú entiendes lo que es el miedo, lo vas a poder reconocer en cualquiera de las formas, incluso que se salgan fuera de la caja de la definición como tal. ¿Vale? Así que yo mismo decidí hace unos meses, antes de empezar esta edición, lo iba a hacer y dije, no, no quiero, siento que va a limitar el aprendizaje y la enseñanza. Por tanto, lo mismo sucede con la depresión, con la ansiedad. En muchas filosofías hay una definición muy clara. Aquí les doy una definición aproximada, pero lo que me interesa es que aprendamos a identificarla, a sentirla, a reconocerla y luego... ¿a quién le importa la definición exacta como tal? Es limitante. ¿Vale? Así que espero con esto resolver algunas de sus dudas. Y por eso también, si se dan cuenta, en los exámenes, cuando les decimos qué es el miedo o alguna de las cosas, nunca les corregimos con una definición exacta que tienes que darle, ¿no? A los profesores mi indicación es, cuando corrigen esas preguntas, tienen que leer la respuesta. Si la respuesta sientes que es acertada, que contiene lo que les enseñé en el nivel 3, la enseñanza básica, los puntos claves de lo que es el miedo, ¿sí? Entonces se la dan por válida, tal y como lo haya expresado la persona, tal y como lo haya transmitido, eso no nos importa. ¿Mm? Bien, 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 bien. También, hablando con los profes y viéndoles a ustedes, o sea, transmigración de conciencia, ya saben cómo funciona, veo que en ocasiones les es difícil encontrar el sentimiento de supervivencia que está siempre detrás de la ansiedad. Porque verdaderamente hay casos donde no es fácil verlo. Y entonces tenemos tendencia a decir, vale, pues entonces es estrés. Pero en realidad es ansiedad. Así que vamos a tratar de identificar y de sentir este tipo de casos en particular. Recuerda una situación donde la sensación era de sentirte nervioso o nerviosa, pero además añadido con una cierta sensación de hiperactividad. Entonces estábamos nerviosos, pero los nervios, cuando nos ponemos nerviosos, a veces esos nervios, estamos sentados y simplemente estás nervioso y te estás moviendo y así. Pero a veces ese nerviosismo se aumenta más todavía y se convierte en una hiperactividad sin clasificarlo como la enfermedad o como el problema de la hiperactividad, sino simplemente el empezarte a mover para todos lados y sentir que nada de lo que haces te calma los nervios, te tranquiliza y te calma como tal. A veces también cuando comemos y nada te para y sientes esa sensación de que no puedes parar. ¿Vale? ¿Lo recuerdan? Entonces ahí, en ese caso, la pregunta es, ¿eso es estrés o es ansiedad? Porque en ese momento no es claro, no es obvio que haya pues una amenaza o un riesgo, no es obvio el identificar que haya algo interpretable como peligrosidad o una amenaza. Pero si se dan cuenta, el estrés se siente diferente a la ansiedad. El estrés es la preocupación por todas las responsabilidades que tienes que hacer. Pero en esos momentos de ansiedad, es ese nerviosismo, esa hiperactividad, ese no poder parar y ese nada de lo que haces, nada de lo que comas, nada de lo que fumes, nada de parece ser suficiente. Entonces, eso es ansiedad. Vamos a detectarlo. Presta atención a tu interior. Recuerda uno de esos momentos donde te mueves mucho, hay nerviosismo.
y donde sientes que tienes que hacer algo para salir de ese estado. Y lo ven nada más que por toda la contemplación que han hecho en ansiedad, el Visantara en la ansiedad en general, enseguida todos están diciendo, no, esto es ansiedad, esto no es estrés, esto es ansiedad. Así que fantástico, ahora sabemos que es ansiedad. Respira, recuérdalo, mantente recordándolo. Y vamos a identificar algo para ir paso a paso. Trata de encontrar que hay algo en tu interior que lo que estás sintiendo en ese momento es tengo que hacer algo. Encuentra ese tengo que hacer algo, ese necesito hacer algo. ¿Lo ven? Y en esa actitud, en ese comportamiento está ese, necesito hacer algo, tengo que hacer algo, que a veces es hacer, es comer, es beber, es fumar, pero tengo que hacer algo, necesito hacer algo. Eso es ansiedad. Bien, respiren, regresen aquí. En ese momento, no es, me apetece hacer algo, ¿qué podría hacer? No. En ese momento es, necesito hacer algo. Necesito moverme, tengo que, no puedo estarme quieto, tengo que. ¿Ok? Ahora, añadámosle un poco de reflexión al respecto. ¿Por qué necesito hacer algo? ¿Ok? Vamos a tratar de encontrarlo. Presta atención dentro, identifica ese necesito hacer algo. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué hay detrás de ese necesito hacer algo? Respira. ¿Cuál es el verdadero problema que hay detrás de ese necesito hacer algo? A veces es me siento improductivo. No produzco lo suficiente. No hago lo suficiente. Puede ser ese mismo no ser suficientemente bueno, pero a veces es acerca de la productividad. A veces el problema interno es no quiero sentir. Tengo que hacer algo, no quiero sentir. Respira. Y date cuenta que en ese problema interno sí está esa sensación de amenaza o peligro. Me siento amenazado por mi propio dolor, así que no lo quiero sentir. ¿Okay? Tengo miedo de no ser lo suficientemente productivo y tener problemas, así que tengo que hacer algo. Respira. Efectivamente, si no hago algo, todo puede ir mal. Comprenden así que a lo mejor no es un sentimiento de amenaza de que te van a pegar un tiro en la cabeza, pero es un sentimiento de que la vida puede ir muy mal. ¿Vale? Ahora respiren, regresen aquí. Y ya entendí, acabo de entender dónde está la limitación que están teniendo algunos de ustedes. Y es un tema de la evolución de la humanidad. En el pasado, nuestra supervivencia hace muchos años era que un tigre salvaje no se comiese a tus hijos o te asesinase a ti. Nuestra supervivencia era si la tribu iba a traer suficiente comida para sobrevivir. Entonces, la supervivencia era todo lo que nos podía amenazar directamente a nuestra integridad, pero inmediatamente.
muy rápidamente, matarnos, no tener comida, no poder sobrevivir muy rápidamente. Afortunadamente, gracias a la evolución que hemos tenido como especie, hoy en día esa parte no la tenemos tan presente. A veces te genera esa inseguridad cuando sales de noche o te da un poco de paranoia cuando tienes miedo de que te entren a robar. Pero en general, en la mayoría de los países, digamos que tienen una democracia, que tienen una cierta estabilidad, esa parte de esa amenaza es muy, muy, muy pequeña, en algunos casi inexistente. Por ejemplo, aquellos de ustedes que viven en el norte de Europa, en España a veces también, pero sobre todo en el norte de Europa, la posibilidad de un robo, de un asesinato, es prácticamente inconcebible. Es muy, muy raro que algo así pueda suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nos adaptamos a la nueva sociedad, porque es donde estamos, la supervivencia, lo que sentimos como supervivencia, va cambiando. Y donde, por poner un ejemplo, para mi abuelo la supervivencia era tener suficiente comida para sus 4 hijos, hoy en día para nosotros la supervivencia es tener un buen lugar donde vivir y que estemos cómodos, y es tener un móvil, un celular con internet en el teléfono, y es tener una variedad de ropa y de comida. Y en ese sentido, digamos que nos hemos perdido y tenemos confundido lo que es la supervivencia. Entonces, cuando algo amenaza a lo que hoy sentimos como una supervivencia, algo básico para sobrevivir, como el internet de tu casa o como tu teléfono, lo que quiera que sea, se detona ese mismo sentimiento de estoy en peligro, supervivencia, que se nos detonaba cuando nuestra vida estaba directamente en riesgo. ¿Comprenden? Respira. Así que ese es uno de los motivos por los cuales a veces les cuesta ver que es ansiedad y no estrés. Porque dices, no, pero mi vida no está amenazada, no siento un peligro de que me vaya a morir. No directamente, pero hay una parte de nosotros que siente que la supervivencia hoy en día incluye mucho más de lo que en realidad es. Sobrevivir quiere decir que no haya una amenaza física a tu integridad física y que tengas comida, donde refugiarte y ropa para cubrirte del exceso de calor o del exceso de frío. Eso es la supervivencia. De ahí en adelante todo lo demás es lujo. Tener tantito más que lo que acabo de decir es lujo. Tener 2 mudas de ropa, eso es un lujo. Poder elegir qué comer, eso es un lujo. ¿Okay? Tener un celular es un lujo. Tener un celular con internet es un hiper mega super lujo. Pero se ha convertido en algo tan normal que fíjense cómo somos. Vas a un lugar y ya damos por sentado que tienen Wi-Fi. Y si no tienen Wi-Fi, es como, ¿en serio? ¿En serio no tienen Wi-Fi para los clientes? Ah, desde luego. Y eso se ha convertido ya en lo normal. Y como ya nos acostumbramos, ahora tenemos un error de lo que es la verdadera supervivencia. Y a menos que tu verdadera supervivencia se vea amenazada por cualquier situación, ya no lo recordamos. Entonces, la ansiedad se empieza a producir no solo por la supervivencia real, sino por la nueva creencia de lo que es la supervivencia. Y ahí tenemos casos donde personas les da ansiedad cuando se quedan sin internet, sin teléfono, sin la computadora, cuando se les avería el coche, cuando si se te avería el coche, tu vida no está en riesgo. Pero estoy acostumbrado a tener coche, sin coche ¿cómo me muevo? Y ahora genera esa misma ansiedad. ¿Vale? Entonces, en definitiva, en la ansiedad lo que hay es sentir amenazada nuestra supervivencia, pero necesitamos ampliar el concepto de supervivencia. No es solamente nuestra integridad física, es todo aquello que consideremos supervivencia. Ahora bien, si a mí me da ansiedad porque siento mi supervivencia amenazada, porque no tengo internet en mi casa, eso es una ansiedad no racional.
porque en realidad no pasa nada. ¿Comprenden? Efectivamente, muy buen ejemplo, gracias. También hoy en día, cuanto más evolucionamos, la sociedad tiene más peso, tiene más conciencia colectiva, más grupo, más queremos pertenecer ahí. Así que a veces una parte de nosotros considera supervivencia pertenecer a un grupo, pertenecer a la sociedad, pertenecer no solo a la sociedad, sino pertenecer también a la familia, a tu entorno. Y entonces si no perteneces o sientes que no perteneces ahí, con esos estándares sociales, físicos, etcétera, etcétera, ahora hay una parte de ti que se siente amenazada. Y hay gente que siente ansiedad porque su cuerpo no está dentro de los estándares de belleza. O que sienten ansiedad porque su familia no les acepta, la sociedad no les acepta y es todo lo mismo. Es que ahora todo eso se convierte en parte de lo que inconscientemente creemos que es supervivencia. Sigue siendo ansiedad no racional, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es ampliar esa perspectiva para que comprendamos que en realidad lo que estoy sintiendo es que puede ser que no sobreviva. Si no pertenezco a la sociedad, si no voy a la última con el último teléfono, con la última ropa, sin... ¿Vale? Entonces, volviendo a lo que estábamos mirando antes, identificamos esa necesidad de necesito hacer algo. Esa necesidad de necesito hacer algo es porque hay un problema interno detrás. Y ese problema interno es el que está relacionado con esa amenaza. Por poner un ejemplo, un adolescente, hoy en día están todos con los celulares, lo cual me parece fantástico, pero no voy a entrar en ese tema. Sin embargo, a veces se va hasta los extremos y si no están a la última con sus compañeros, no pertenecen al grupo. Si no pertenecen al grupo, sienten que no van a sobrevivir, que no van a escapar de ahí y ahora les puede dar ansiedad simplemente no tener la misma tecnología que tienen sus compañeros. Entonces, si nosotros los estancamos el concepto de la ansiedad y de la supervivencia a la integridad física, podemos decir que un niño que tiene este problema, podemos decir, no es ansiedad, cuando es más que obvio, sí lo es. El niño está ansioso porque no tiene pues, el mismo teléfono o porque no le dejan salir hasta la misma hora que a sus compañeros o lo que quiera que sea. ¿Vale? Entonces, efectivamente, los problemas internos, me gustaría que los compartan en el chat para que así sirvan de ejemplos y de inspiración para lo que les estoy explicando. Pero uno de ellos es, si yo siento que no produzco lo suficiente o que tengo que producir más, en términos, por ejemplo, de trabajo, entonces, cuando se despierta a mí ese problema interno, me va a dar la ansiedad de tengo que hacer algo, tengo que producir más. Y es la típica ansiedad que te impide descansar, que te impide desconectar porque siempre tienes que estar trabajando más y trabajando más y trabajando más porque tienes que producir más. Y el verdadero problema es la necesidad de por siempre producir o de estar siempre produciendo o el no ser suficientemente productivo. Y si no soy suficientemente productivo, mi vida puede estar amenazada, mi supervivencia puede estar amenazada y todo este tipo de cuestiones. Otro ejemplo muy bueno que dijeron fue, a veces esa necesidad de hacer algo es para no sentir la depresión, para no sentir el dolor que hay en mí. Entonces, el problema interno, pues es el dolor, toda la depresión, todo lo que quiera que la persona esté viviendo. Pero ahora la ansiedad es, no quiero sentir, porque sentir puede sentirme amenazado. Si siento todo mi dolor, me puedo morir. Recuerden que en la depresión está esa parte de, esto es demasiado, no puedo con esto, esto me va a matar, no puedo salir de aquí. Por tanto, si acepto sentir, voy a ver todo lo que hay, puedo estar amenazado. ¿Okay? Por ejemplo, muy buena, problema interno, si no trabajo, no soy aceptado. ¿Okay? El problema interno es la necesidad de aceptación. ¿Okay? Y entonces se detona la ansiedad de tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar.
¿Comprenden? Así que en esa ansiedad, además de esa supervivencia, vamos a ampliarlo un poco a lo que les expliqué en las clases previas, a también esa necesidad de hacer, la necesidad de, que en realidad está ocultando, pues como ya vimos la semana pasada, un problema interno. Y esa ansiedad sirve también como para no ver, para no... Efectivamente, si no soy lo suficientemente productivo, no aporto lo suficiente económicamente, puedo estar en riesgo, me da ansiedad, necesito hacer más, necesito trabajar más, necesito, y se convierte en el sistema nervioso en esta ansiedad que estamos estudiando. Efectivamente, por ejemplo, esa también es muy buena. La ansiedad por no tener pareja. ¿Okay? Hay personas que tienen esa ansiedad y a veces es simplemente el dolor de la soledad. Pero llega un punto en el cual empieza aquellos de ustedes que han vivido una etapa de soltería cuando no la quería. Me acuerdo perfectamente que lo que se despertaba en mí era el miedo a estar solo el resto de la vida, el nunca encontrar a nadie. Y aunque me pasó siendo muy joven, cuando era adolescente, como adolescente mi mente empezaba, ¿y si llego a viejo y nunca encuentro a nadie? ¿Y si me paso toda la vida solo? ¿Y si vivo, y si envejezco solo y no tengo a nadie a mi lado? Y todo eso despertaba, era ansiedad. Porque en mi interior lo que se detonaba es, si no tengo pareja, no sobrevivo. Si no tengo pareja, no voy a poder sobrevivir en la vida. Porque sobrevivir en la vida, en aquella época para mí, significaba tener pareja, significaba casarse, tener hijos, significaba todo el paquete de creencias que yo compré cuando era niño y adolescente. En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces esto se incrementa más cuando quieren ser mamás y no tienen una relación de pareja estable o no encuentran a alguien con quien ser mamá y se van acercando a esa edad de los 40 años. ¿Okay? O se les despierta el reloj biológico, porque a veces es antes de los 40 años, se les despierta el reloj biológico y cuando el reloj biológico se despierta, el plano emocional no sabe distinguir que aún tienes 27 años y te quedan unos 13, 14, 15 años fértiles. Porque el plano emocional no identifica, no entiende lo que es el tiempo. Se despierta el reloj biológico y el reloj biológico dice, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. ¿Comprenden? Entonces, en el caso de algunas mujeres, puede haber una ansiedad por esa necesito ser mamá, y me queda poco tiempo, y cuanto más se van acercando a esa menopausia o a esa edad a partir de la cual ya es demasiado riesgoso tener un hijo, entonces más puede despertar esa ansiedad que si lo pensamos fríamente, decimos, no, pero ahí no está amenazada su vida, su supervivencia. Es ansiedad no racional, porque en ese momento lo que está sintiendo esa mujer, ese cuerpo, esa persona, es tengo que procrear. El ser mamá no es solamente una parte bonita, aquellas de ustedes que son mamás o papás y que lo decidieron así, no es solamente una parte bonita de que te apeteció porque querías compartir ese amor y cuidar de tus hijos. Eso es totalmente cierto. Pero a veces, no a veces, siempre hay, además de esta parte, un instinto de sobrevivir, de la supervivencia de la especie, de continuar con la especie. Y continuar no solo con la especie, sino continuar con tu rama. Tú poner una semilla más en el mundo. Por tanto, una persona, no todas las mujeres quieren ser madres y no tienen por qué serlo, ¿vale? Para ser mamá hay que estar seguro de que quieres serlo. Pero hay mujeres que sí quieren serlo, pero no encuentran cómo. Tienen demasiados juicios para simplemente inseminarse de cualquier hombre y ser madres solteras y entonces les viene toda esa ansiedad. Porque en efecto hay una parte en su interior que se siente amenazada. Si no soy mamá, no estoy transmitiendo la vida y no estoy colaborando en la continuidad de la especie. Y es una ansiedad totalmente irracional porque, hey, la humanidad no está amenazada.
Somos unos cuantos seres humanos y no estamos en peligro de extinción. ¿Vale? Respiren. Bien. Vamos a ver otro tipo de ansiedad que por lo general no reconocemos como ansiedad porque parece positiva. Presta atención a tu interior. Relájate. Recuerda una situación donde tenías mucha ilusión por algo que ya sabías que iba a suceder. Quizás compraste algo y estabas esperando a que llegase a tu casa. O quedaste con alguien que te cae muy bien o te gustaba y estás esperando a que esa persona llegue a la cita. O tienes mucha atracción sexual hacia alguien y sientes que va a suceder. Y encuentra esa ansiedad en esos eventos positivos, donde no es solamente nervios, es ansiedad. Pasó la línea de los nervios y se convirtió en ansiedad. Y de nuevo ahí hay exactamente lo mismo. Necesito eso, necesito esa persona, necesito ese orgasmo, necesito esa cosa que compré. Esa decepción, esa frustración cuando compras algo y te dicen va a tardar una semana. Pero lo quiero ahora, ¿no me lo puedo llevar ahora mismo conmigo? Identifica ese tipo de situaciones. Todo eso sigue siendo ansiedad. Porque hay una parte de nosotros que en ese momento siente, lo necesito. Y si lo necesito, cada vez que sentimos lo necesito, hay un tema de supervivencia. Porque necesidad quiere decir que es inevitable. Si necesito algo, es que sin ese algo no puedo existir, no puedo vivir. Entonces, siempre que hay una necesidad, en realidad se está detonando la supervivencia de una manera real, racional, o de una manera ilusoria o irracional. Encuéntralo. Respira. Respira. Regresen aquí. A veces así nos sucede y uno de los campos donde yo me he dado cuenta que me afectaba más era cuando a lo mejor compraba algo y me decían, te llegará en una semana, en 2 semanas. Y yo, ¿qué? No, pero me lo quiero llevar ahora, pero... Y en el mismo momento, antes de comprarlo, no sentía que lo necesitaba. Ok, no sé cuánto voy a entrar en esto porque no quiero salirme mucho del tema, pero cada vez que compramos algo, lo que quiera que compremos, hay una parte de nosotros que si no estamos conscientes lo compra porque siente que lo necesitamos. Y en muchas ocasiones cuando estás dudando, lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, es porque todavía estamos conscientes de que no lo necesitamos. Pero llega un momento en el que pasamos esa línea y nos convencemos a nosotros mismos de que sí, lo necesito. Y en el momento en el que decimos sí, lo necesito, es donde ahora
lo compras. Y es donde a veces las personas compran sin tener el dinero, sin ser prudentes, siendo irresponsables, porque su ego les convenció de que lo necesitaban y cayeron en la trampa. ¿Okay? Entonces, ahora, como se ha convertido en una necesidad, mi mente encuentra un montón de motivos y de justificaciones para convencerme de que sí lo necesito, de que es una buena compra, de que lo tengo que comprar. Pero como ya caí en lo necesito, entiendan algo, una necesidad es algo inevitable. Una necesidad es algo que si no lo tengo, me muero. Por eso se llama necesidad, porque lo necesito. Entonces, en el momento en el que me confundo y siento que necesito ese objeto y lo compro, lo necesito ya. Lo necesito ya. Y entonces me dices que tengo que esperar una semana y es como, pero ¿por qué? Pero no, lo necesito ya. ¿Comprenden? Eso es ansiedad. Exactamente igual, porque estamos confundidos y creemos que lo necesitamos para sobrevivir. Bien diferente es cuando no compras desde la necesidad, sino desde la elección, desde la conciencia de, ok, no lo necesito, pero me gusta, me apetece, lo voy a comprar. Entonces, cuando lo compras y te dicen, te lo entregamos en 15 días, pues, ok, está bien. He vivido 40 años sin eso, puedo vivir 15 días más sin eso, no pasa nada. Que llegue cuando llegue. ¿Comprenden? Entonces esto también les ayuda un poquito a comprender, porque no lo dijimos la semana pasada, o no, me parece que sí lo dijimos, que uno de los patrones externos de la ansiedad era la compra compulsiva. Y ahora están entendiendo también el por qué. Me siento ansioso, no sobrevivo, necesito sobrevivir. ¿Qué necesito para sobrevivir? Este bolso, estos zapatos, este celular, esta computadora, este coche, Y como se convierte en una necesidad, junto con la irresponsabilidad de algunas personas, no se sientan a hacer los números, a ver si es prudente, si pueden o no, se empiezan a endeudar, se convierten en compradores compulsivos y efectivamente los compradores compulsivos lo hacen por ansiedad. Un comprador compulsivo es lo mismo que un comedor impulsivo, el que no puede parar de comer, es lo mismo que un alcohólico, que una persona que se droga, que una persona que fuma en exceso, es todo exactamente lo mismo. Son diferentes patrones de conducta, pero el problema es lo mismo, la ansiedad, y normalmente suele haber una depresión oculta. Y si no es depresión, es mucho dolor y sufrimiento oculto. Esa es buena. Compré algo porque sentía la necesidad de tenerlo y cuando lo compré vi que no me servía para nada y ahora tengo la necesidad de cambiarlo. ¿Okay? Bien, eso es bueno. Quiero decir, es bueno que te des cuenta. Efectivamente, la necesidad de conocer el resultado de un examen te pone no solamente nervioso, sino puede llegar al punto de la ansiedad, porque a veces tu sistema puede creer que el resultado de ese examen pues puede afectar a tu supervivencia de alguna manera. Y en el caso, claro, cuando un estudiante hace un examen, la calificación, el resultado final es el si son suficientemente buenos o no. Cada vez que reprobamos a un estudiante o un estudiante reprueba, a veces somos los profesores los que les reprobamos, a veces el estudiante reprueba por sí mismo. Y entonces lo que el estudiante siente es no soy suficientemente bueno. Eso es lo que han sentido ustedes cada vez que han reprobado un examen en la escuela o que un profesor le ha puesto un no apto. No soy suficientemente bueno y eso es lo que les molesta o no les molesta o les reacciona cuando así sucede. Pues cuando ustedes son profesores, aquellos de ustedes que dan clases en escuela y cosas así, pues eso es lo que se detona en ellos. ¿Vale? Bien. ¿En la eyaculación precoz puede haber ansiedad? Sí, también. ¿Por qué? Bueno, porque en la eyaculación precoz, en muchos casos cuando no es un tema de enfermedad física, es el necesito ser bueno en la cama, necesito hacerlo bien, necesito demostrar que soy un buen hombre, necesito causarle un orgasmo, porque si no le causo un orgasmo y no soy bueno en la cama, entonces no soy elegible como macho alfa, no soy un buen macho alfa, ese es el problema interno.
Y si no soy un buen macho alfa, no me va a elegir, por lo tanto mi supervivencia está amenazada y ¡pum! Ansiedad. ¿Vale? La ansiedad que causa ver las noticias es diferente, esa sí es directa a la supervivencia. Empiezas a verla, es la ansiedad generalizada o colectiva que expliqué la semana pasada, ¿vale? Y es donde entra la ansiedad de las noticias. ¿Bien? Entonces, lo que quiero que comprendan es que tenemos que ampliar esa percepción de la ansiedad, porque también incluye las cosas positivas. Cuando estás ansioso, en una comida familiar o una cena especial, una boda de alguien que te gusta mucho, que te apetece mucho ir, y estás en casa ansioso por salir, estás con esa misma ansiedad de necesito llegar. Otro ejemplo, el cual creo que no les afectará mucho, pero hay personas que son muy puntuales y les da ansiedad no llegar a tiempo. Eso me sucede a mí en ocasiones. Me gusta ser lo más puntual posible y no me gusta llegar tarde o empezar tarde, no me gusta. Y en ocasiones me causaba esa ansiedad de ya vamos a llegar tarde, especialmente cuando a lo mejor con mi pareja íbamos a algún lado, pero quedamos en media hora, tenemos que irnos ya, vamos a llegar tarde, no me gusta que la gente esté esperando y me empezaba a generar esa ansiedad, el simplemente hecho de no ser puntual. Bueno, entonces lo que quiero que comprendan es que tenemos que ampliar, entender cómo se siente y ampliar la perspectiva de que la ansiedad es esa parte de la supervivencia y ese necesito hacer algo, necesito. Cuando llevas mucho tiempo sin ver a tu pareja, ¿okay? A lo mejor lo que para cada uno de ustedes sea mucho tiempo, 2 días o 2 meses, y ahora saben que se van a ver y empieza toda esa ansiedad, ese necesito verte, ese es exactamente lo mismo. ¿Vale? Si tu hijo decide irse de casa, a veces a los padres les causa esa ansiedad, porque necesito que esté en casa para no afrontar que ya no soy una mamá o un papá, que mi rol de mamá o papá ya terminó. Y cuando tu hijo se va de tu casa, eso es lo que te está despertando, detonando. Necesito seguir siendo una mamá, necesito seguir siendo un papá, necesito conservar a la familia, necesito... Y se traduce en esa ansiedad. Bien, les queda mucho más claro y amplio lo que es la ansiedad, el concepto y este tipo de aplicaciones. Gracias a todos por ir añadiendo cosas para ir construyendo la clase. Ahora, hay otra parte de la ansiedad que es la que decía que está entre camino de este curso y de otro curso, y es los traumas y el estrés postraumático. En todos los traumas hay ansiedad, eso es un sí o sí. Si una persona tiene un trauma, tiene ansiedad, es inevitable. ¿Qué es lo que sucede? Que como la ansiedad va casada con el trauma, por lo general la ansiedad solo se despierta cuando el trauma es detonado, porque van juntos. Entonces, mientras el trauma no se activa, puede ser que la persona no identifique o no sienta la ansiedad. Pero en el momento en el que se active de alguna de las maneras, ¡pum!, la ansiedad surge. Entonces, en todos los traumas hay ansiedad. Y para no entrar en mucho detalle, ¿qué es un trauma? Bueno, un trauma sucede de las dos siguientes maneras. O mejor dicho, voy a decir primero qué es un trauma. Un trauma es cuando la cantidad de dolor es muy grande, mucho mayor a lo que podemos asimilar en un determinado tiempo. Ahí es cuando se genera un trauma, eso es lo que es un trauma. Entonces, suceden de dos maneras los traumas. Una de ellas es mucho dolor en un solo instante, en un shock, en un momento. Un accidente de coche, una paliza que te den, una violación, es mucho dolor
en un periodo de tiempo muy, 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 muy corto. Y eso genera un shock, genera un trauma en ese momento. Lo otro, efectivamente, un evento inesperado. A veces la pérdida cuando un ser querido muere, ¡pum!, de la nada, sin que te lo vistes venir, sin nada, así. O cuando una pareja te deja de la nada, puede llegar a causar un trauma. No es común, pero puede llegar a causar un trauma. Entonces es cualquier situación donde es mucho dolor en muy poco tiempo, que no te dio tiempo de prepararte, de asimilarlo, no te dio tiempo de nada. ¿Vale? Ese es un tipo de trauma. El otro tipo de trauma se genera cuando es mucho dolor, pero menos que el del shock, pero es un dolor que se mantiene ahí, constante y permanente por mucho tiempo. Entonces, una persona, por ejemplo, que a lo mejor no le están golpeando físicamente todo el tiempo, sino que simplemente es maltrato psicológico, pero que está sometido a ese maltrato psicológico por 1 año, 2 años, 3 años, todo eso es un trauma. Es mucho dolor, mucho más grande de lo que la persona puede asimilar y ahora le deja un trauma. ¿Vale? Entonces, obviamente, si una persona vive eventos puntuales muy intensos durante mucho tiempo, bueno, pues hay un montón de traumas, es un trauma grande, enorme. Ahora, con los traumas hay que tener cuidado porque se puede causar una retraumatización. ¿Y qué es una retraumatización? Cuando estás experimentando y sintiendo un trauma y por X o Y motivo, ese trauma en lugar de disminuirse, aumenta y se produce una retraumatización. ¿Vale? Por ejemplo, volviendo un paso atrás, una enfermedad con mucho dolor que dura mucho tiempo puede causar un trauma, sí. ¿Vale? Una situación de bullying puede causar trauma. Es cuando es mucho dolor para lo que yo puedo asimilar en un periodo de tiempo. Ya bien sea en un impacto, shock o expandido a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo esto es lo que yo pude asimilar y esto es lo que me vino. Trauma. ¿Vale? Ahora, por lo general, cuando hay un trauma, suele haber lo que llamamos el estrés postraumático. ¿Y qué es el estrés postraumático? Bien sencillo. Es solamente las partes de ti que no saben que el evento ya terminó. Es solamente las partes de ti que no saben que ya no está sucediendo. Una parte de ti se queda estancada en el trauma y no es capaz de entender y de diferenciar que ya no está sucediendo. Entonces, como no es capaz de diferenciar que ya no está sucediendo, la persona vive el trauma como si estuviese sucediendo y empieza a tener ese estrés postraumático. Empieza a tener todos los síntomas que sintió durante el trauma. Ansiedad, nervios, fobias, pánico, ataques, crisis, agresividad, violencia, todos los síntomas que vivieron durante el trauma los viven ahora en el estrés postraumático. ¿Vale? Entonces, para trabajar traumas, hay que hacerlo desde 2 perspectivas. Por supuesto, la integración emocional está en todo, pero una parte es trabajar, pues, esta ansiedad de la que estamos hablando en esto, pero luego la otra parte es la integración física. Entonces, como vamos a tener una especialidad que es integración física exclusivamente, ahí es donde tengo planeado enseñar y trabajar el trauma, porque el trauma está siempre relacionado en el cuerpo físico. El trauma siempre llega, ese es el otro condicionante que no dije antes, el trauma siempre llega a tu cuerpo físico. Y por eso siempre lleva una ansiedad, porque como afecta a tu cuerpo físico se siente amenazado, por tanto reacciona con ansiedad, entre otros factores. ¿Vale? Estoy explicando todo esto porque Hannah me comentó que en algunos de ustedes se les ha despertado algunos traumas y la ansiedad consecuente a dicho trauma y el estrés postraumático, lo cual es totalmente normal. Entonces, hasta este punto, lo que vamos a hacer es trabajarlo como lo estamos trabajando. Y luego, poco a poco, en esa especialidad les enseñaré la integración física primero y luego lo vamos a aplicar al estrés postraumático para que aprendan cómo liberar un trauma. De cualquier manera, sepan una cosa,
simplemente haciendo integración emocional, como lo estamos haciendo, el trauma se disuelve. Es así, solamente requiere eso. Entonces, en esa especialidad solamente voy a darles algunos trucos, algunas pautas para que ese trauma se disuelva más rápidamente. Pero simplemente con integración emocional, con lo que están haciendo, con los ejercicios que les mandé la semana pasada, con eso el trauma se va a ir disolviendo, es una realidad. Solamente hay algunas puntualizaciones a realizar al respecto. ¿Vale? Por ejemplo, todas las personas que tienen privada su libertad, es decir, todas las personas que están en la cárcel, están traumatizados y tienen estrés postraumático. Primero, por el shock que causa ir a prisión. Ir a prisión es un shock, nada más que el hecho de ir a prisión. Pero además, estar en prisión no es un hotel. Las experiencias que se viven ahí, lo que sucede ahí, el sentir que no tienes esa libertad, todo eso causa un trauma. Entonces puede suceder de ambas. Es el trauma del shock, más el trauma del tiempo que estén presos, más el trauma de todos los diferentes eventos que puedan vivir dentro de la prisión durante el tiempo que están ahí. Así que sí, no conozco a una sola persona que haya estado en prisión y no esté traumatizado y no tenga estrés postraumático. Es totalmente cierto. ¿Vale? Bien. Efectivamente, cuando muere tu mamá, si murió de repente, fue un shock, pudo haber sido un trauma. Pero cuando en 3 meses todavía te estás recuperando de la muerte de tu mamá y ahora muere tu papá, aumenta, puede causarse una retraumatización o puede causar ese trauma todo junto. Bien. El servicio militar también puede traumatizar y en muchos casos el servicio militar traumatiza, sí. Conozco personas que están en prisión y una de las maneras en las que les guío para que hagan las paces es recordarles su época en el servicio militar, porque hay muchas cosas muy parecidas, sobre todo en los entrenamientos militares de hace unos años. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una cosa. Vayan todos a por algo de comida y no se lo coman. ¿Vale? Traten de ser lo más rápido posible. Lo primero que encuentren de comida, se lo traen para hacer un pequeño ejercicio y no se lo coman hasta que yo les diga. ¿Vale? Sostén en tu mano lo que quiera que hayas agarrado de comida. Obviamente si lo agarraste es porque te gusta. Ahora míralo y deja que se despierte en ti el recuerdo de a qué sabe, ese recuerdo de que te gusta. Y el recordar el sabor, lo bien que se siente comerlo. Sosténlo en tu mano, cierra tus ojos. Recuerda la ansiedad. Deja que se despierte la ansiedad en ti. Respira. Permítete sentir esa ansiedad. Ahora que esa ansiedad está activa, abre tus ojos. Continúa sintiendo la ansiedad. Mira esa comida que tienes en la mano. Continúa sintiendo la ansiedad. Mira esa comida. Y date cuenta cómo cada vez te va apeteciendo más. Cada vez te va apeteciendo más comértela. Lo que estamos haciendo es proyectar la ansiedad en la comida.
Y en mí se empieza a generar un sentimiento de necesito comérmelo. Encuéntralo. Esa ansiedad de necesito comérmelo. Es solamente la ansiedad proyectada en esa comida. Pero no lo niegues, permítete sentirlo para que puedas tener la experiencia. ¿Ok? Ahora, dale un pequeño mordisco, no te lo comas entero. Date cuenta de algo. Tu atención está más en el siguiente mordisco que el que tienes en la boca. Estamos pensando más en necesito más, me lo quiero comer entero, que en disfrutar y saborear el sabor de la boca. Eso quiere decir que nos lo estamos comiendo por ansiedad, porque lo necesito. Respira. Y por eso, cuando esa ansiedad se despierta y la proyectamos en la comida, no tiene fin. Empezamos a comer, hasta que te duele la panza o hasta que esa ansiedad es negada y reprimida por la ingesta de comida. ¿Ok? Dale otro mordisco. Observa la ansiedad. Mira lo que queda en tu mano. Contémplalo. Y ahora vamos a parar la proyección. Mira esa comida. Mirando esa comida, lo primero, toma conciencia. No es que tenga hambre, no es que me apetezca, es que tengo ansiedad. Me lo quiero comer porque me siento ansioso. Y estoy proyectando mi ansiedad y mi supervivencia en esta galleta. Respira. Toma la responsabilidad de tu ansiedad. Ve a tu interior y deja de proyectar la ansiedad en esa comida. A través de tomar conciencia, lo que siento es ansiedad. Me rindo, lo acepto y regreso a mí, respiro, habito, siento, observo mi ansiedad. Me hago responsable de mi ansiedad. Respira, abre los ojos, vuelve a mirar esa comida. Permanece en ti. Permanece responsable de tu ansiedad mientras miras esa comida. Okay. Y la dejas a un lado. Bien, pudieron darse cuenta que lo que estábamos haciendo era proyectar esa ansiedad en esa comida. De la misma manera en la que les expliqué lo de la compra compulsiva. Me siento ansioso, necesito hacer algo y en ese momento necesito hacer algo que sienta que me va a ayudar a sobrevivir y ahí está esa galleta y primero no me apetece hasta el punto en el cual proyecto la ansiedad en la galleta y ahora la necesito y te comes una y otra y otra y otra porque todo en tu interior dice, necesito esa galleta. Estamos proyectando nuestra ansiedad, como proyectamos nuestros enfados, nuestra ira, proyectamos nuestra ansiedad en ese objeto, en este caso en la comida, pero lo haces en el tabaco,
o en el alcohol, o en el sexo, o en la tecnología, o en lo que quiera que sea. Proyectamos esa necesidad de sobrevivir, a fin de cuentas, en el exterior. Entonces, otro truquito para cuando nos descubrimos que estamos en ese movernos para todos lados, en ese necesito y no puedo parar y no me puedo mover, no me puedo mover, necesito hacer algo, no puedo estarme quieto. En ese momento, momento en el que puedas, tomar conciencia de, espera. Esto es ansiedad, no es hambre, no es aburrimiento, no es nada, es simplemente ansiedad. Y la estoy proyectando hacia el exterior. Así que me tengo que hacer responsable de mi ansiedad, integrarla, es decir, traerla hacia nosotros y a partir de ahí aplicar todo lo que les enseñé la semana pasada. Respira. ¿Vale? Y obviamente ahora en el ejercicio lo forcé un poquitito, les forcé a proyectar la ansiedad en la galleta para que lo pudieran experimentar, pero pueden hacerse una idea de cuando te pasa de manera natural. Entonces, cuando sucede, ok, es ansiedad lo que estoy sintiendo. Vale. Es ansiedad, me responsabilizo de mi ansiedad y no voy a seguir comiendo o haciendo esto o lo otro porque lo que estoy experimentando es ansiedad y eso no lo va a resolver. Entonces, fíjense que en el momento en el que te das cuenta que es ansiedad, hay una parte de ti que se rinde, hay una parte de ti que automáticamente se tranquiliza cuando reconoces y sientes, espérate, es ansiedad lo que estoy sintiendo. ¿Vale? Y eso nos da el acceso a poder hacer todos los demás pasos. Estoy consciente de que es ansiedad. ¿Vale? Bien. Obviamente lo hemos hecho con una galleta, pero estoy respondiendo a una pregunta que hicieron la semana pasada acerca del tabaco. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? O acerca de cualquier patrón externo que utilices cuando la ansiedad se detona. Entonces hay algunas personas que con la comida no les sucede, pero lo sucede pues como están diciendo, con el refresco, con las compras, con los que, ¿vale? Traten de imaginar las posibilidades para que cuando te suceda lo puedas encontrar. Bien. Respiren. Entonces, la próxima vez que te veas en ese necesito, ok, lo que tengo es ansiedad. Necesito ocuparme de mi ansiedad. ¿Bien? Muy bien. Ahora, algunos detalles y puntualizaciones. Cuando trabajamos con otras personas que tienen problemas de ansiedad, tenemos que dar algunos pasos, donde el primer paso es realizar un diagnóstico. Tenemos que diagnosticar, pues, a la persona. Bien, a la hora de trabajar con personas con ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, donde en este diagnóstico, pues tenemos que ver si es estrés o ansiedad. Tenemos que ver, analizar si lo que la persona siente es que son demasiadas responsabilidades las que tiene o si lo que le está pasando es que algo en su interior se siente amenazado de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso, hacer un diagnóstico de si es un punto o el otro. El segundo va a ser tratar de detectar si hay una depresión. El primer paso es estrés o ansiedad, hacer un diagnóstico. A partir de ahí, la persona está deprimida o solamente está pasando por un mal momento, es solamente sufrimiento, pero no llega al punto de ser una depresión como tal. Y a partir de ahí,
Hay algunos pasos que les enseñé la semana pasada que son obvios que no vamos a utilizar con un cliente, especialmente con un cliente nuevo, con un estudiante nuevo, donde no le vas a poder guiar una integración estructural, donde no le vas a poder guiar una integración fundamental ni de broma, donde no vas a poder enseñarle a transmigrar en el sistema nervioso para que relaje el sistema nervioso e integre desde ahí, donde todo ese tipo de cuestiones lo podemos hacer para nosotros o con estudiantes avanzados, clientes avanzados con mucha experiencia. Pero de lo contrario, piénsalo, no puedes hacer que un cliente que viene por primera vez por ansiedad transmigre en su sistema nervioso. No funciona. Entonces lo que hacemos es adaptar esa rutina a algo que un cliente nuevo puede entender, puede asimilar y puede experimentar. Una vez que detectamos que es ansiedad, obviamente sabemos que hay problemas detrás, a veces una depresión, a veces simplemente pues dolor emocional. Y los trucos que tenemos que enseñarle y practicar con un cliente así es los 4 estados: respiro, habito, siento, observo. Porque ya saben que la ansiedad es proyectar la necesidad de sobrevivir al exterior. Los 4 estados nos trae a nosotros mismos, nos trae a mí, a respiro, habito, siento, observo, yo en mi interior. Y cuando estoy yo en mi interior, dejo de proyectar la necesidad de supervivencia afuera y se convierte en yo soy mi supervivencia. Entonces, a un cliente le vamos a enseñar a practicar respiro, habito, siento, observo. Es fundamental para trabajar la integración emocional. Le vamos a enseñar el estoy consciente de que estoy consciente. De hecho, es primero eso, estoy consciente de que estoy consciente, luego respiro, habito, siento, observo. Porque necesitamos que llegue un punto donde el cliente también pueda estar consciente de que tiene ansiedad cuando le da un ataque de ansiedad. ¿Vale? Entonces, estoy consciente de que estoy consciente, respiro, habito, siento, observo, los 4 estados. A partir de ahí, le enseñamos el ejercicio de no estoy amenazado, no hay peligro, estoy a salvo, no está pasando nada en este momento. Ese también es fundamental para los casos en los que les da crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, o donde sea de una forma preventiva porque ya le han dado varios ataques de ansiedad o le ha sucedido ya. ¿Vale? ¿Qué más? Le tenemos que enseñar a encontrar, a identificar el estado de paz, no necesariamente como punto de chequeo, sino aprender a relajarse, a encontrar paz, a rendirse y a confiar en sí mismo. Como lo ven, es muy parecido a la rutina que aplicamos en nosotros, pero de una manera muy resumida. Porque la realidad está, obviamente, estoy dando por sentado que lo más básico es la integración emocional, ¿vale? Entonces, cuanto más integración emocional haga la persona, más libera todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa depresión. Y cuanto más dolor y sufrimiento ha liberado, menos el sistema nervioso va a sentir que está amenazado. Por tanto, ya no va a necesitar ponerse a la defensiva. Por tanto, ya no va a haber una ansiedad. Entonces, la clave, por supuesto, es la integración emocional. Pero la integración emocional va a resolver el origen de la ansiedad. Y para la ansiedad en sí misma, estoy consciente de que estoy consciente, respiro, habito, siento, observo, no estoy amenazado, no hay peligro ahora, no está sucediendo nada en este momento. Y luego enseñarle a meditar en la paz y en confianza en sí mismo a través de, por ejemplo, el mantra, la meditación de la tierra, o el confío en mí. Simplemente, si la persona acepta el meditar con la palabra chi o con un mantra fantástico, si no es simplemente la repetición, confío en mí, soy suficiente para mí, confío en mí, soy suficiente para mí, para que la persona desarrolle confianza en sí mismo. ¿Vale? Esa es, digamos, la rutina que vamos a trabajar con un cliente así. Ahora, nosotros como terapeutas, en un caso de ansiedad, tenemos que encontrar cuál es el verdadero problema interno. ¿Vale? Tenemos que identificar
a través de lo que el cliente nos cuente de qué es lo que le está dando ansiedad. Recuerda, el cliente normalmente te va a contar el problema externo de lo que le causa la ansiedad. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo de encontrar qué es lo que se esconde detrás, cuál es la necesidad. En ese cliente, cuando se le despierta el necesito, ¿qué es lo que necesita? Porque eso es lo que le hace sentir que su supervivencia está amenazada, es lo que convierte la ansiedad en irracional y es lo que hace que se sienta ansioso. Entonces, una vez que yo como terapeuta identifico, su problema interno es este, la necesidad que siente de bla, bla, bla. Ahora ya sé cómo guiar al cliente para que integre y sane esa necesidad. Donde de nuevo digo, supongamos que es la necesidad de ser productivo, como decía antes. Si, como les he explicado en niveles previos, tú quieres entrar a que la persona integre directamente el nivel responsable, a lo mejor no lo vas a conseguir porque la persona, el problema exterior tiene demasiada presión. Sin embargo, como yo ya encontré como terapeuta el problema interno de la persona, le voy a ir guiando la integración superficial y todas las integraciones superficiales de manera que me vaya limpiando el camino para poder llegar al problema interno. ¿Comprenden? Entonces, ok, te sientes ansioso porque no tienes suficiente trabajo. Está bien, vamos a integrarlo. ¿Cómo te sientes? Miedo, vergüenza, orgullo. Y ahí le vamos guiando toda esa integración superficial. Pero en el fondo tú sabes que le estás llevando a encontrar el problema de no soy suficientemente productivo. No produzco lo suficiente, me siento amenazado. Y como les dije, si recuerdan en el nivel 2, les enseñé que una de las cosas para ayudarnos a enfocar a dar una clase y mantenernos enfocados, concentrados, ir hacia donde queremos, era como poner ese propósito en la parte de atrás de la cabeza, del cerebro. ¿Se acuerdan donde les decía, ok, ¿quieres dar una clase donde les enseñes acerca de la necesidad de ser amados? Bueno, te programas, te pones esa cuestión en la parte de atrás de tu cabeza, del cerebro, y empiezas a dar tu clase, y porque eso está ahí, te va a ir llevando ahí. Entonces detecto el problema interno de la persona, me enfoco en él, me concentro en ese problema interno, y ahora le doy una terapia superficial. Pero porque estoy enfocado y concentrado en el problema interno, cada sesión, cada terapia me va a ir llevando a que pueda tocar ese problema interno en unas cuantas sesiones, las que sean necesarias. Y cuando la persona empieza a integrar responsablemente el problema interno como tal, esa ansiedad va a empezar a disminuir junto con respiro, habito, siento, observo, estoy consciente de que estoy consciente, no estoy amenazado, la tierra, chi, confío en mí. Junto con todo eso, el efecto que va a tener sobre el sistema nervioso es relajarse. ¿Vale? ¿Les queda esto claro? Bien. ¿Qué vamos a realizar esta semana como tareas y ejercicios? En esta ansiedad nuestra vamos a empezar a identificar esa parte de qué es lo que necesito. Y a través de las sesiones grupales, o aquellos de ustedes que tengan clientes también lo pueden hacer, pero especialmente en las sesiones grupales, hagan una lluvia de ideas, ¿vale? Donde cada uno de ustedes va a decir, ok, cuando me da ansiedad por este problema, lo que encuentro detrás es la necesidad de esto o de lo otro, ¿vale? Para poder ampliar esa perspectiva de lo que es la ansiedad. Luego, ¿qué más vamos a estar trabajando? En esta lluvia de ideas, obviamente también es para que interactúen y ustedes puedan empezar a analizar a sus compañeros. Ok, ¿qué tal si tú, de hecho, vamos a hacerlo así, en las sesiones grupales, en lugar de decirlo tú, vamos a decir, ok, me da ansiedad este problema exterior. Y vamos a dejar que los compañeros, obviamente supervisados por los profesores, puedan ir sugiriendo ideas, puedan ir haciendo estos intentos para que podamos ir ganando esa experiencia de encontrar ese problema interno de lo que le causa la ansiedad.
¿vale? El otro es cuando te dé ansiedad y empieces, pues, como cada uno de ustedes lo haga, comiendo, fumando, bebiendo, lo que sea, trata de permanecer consciente y en ese momento, simplemente dar el paso de, no es que me apetezca, es que en este momento me siento ansioso. Lo que estoy sintiendo es ansiedad. ¿Vale? Dar ese paso y ver cómo te sientes, cómo lo manejas en ese momento. ¿Vale? Y por el momento vamos a hacer eso, seguir trabajando la ansiedad como lo han estado trabajando, añadiendo nada más que estos 2 puntos. Bien. Corrijo. En las sesiones grupales, no solamente quiero que encuentren el problema interno, quiero que hagan toda la parte del diagnóstico. Que entre ustedes digan, ok, lo que lo que está contando esta persona, yo creo que es estrés, yo creo que es ansiedad. Además, ¿hay depresión o no? Yo creo que sí, yo creo que no, y ahí lo van platicando. Y de ahí se continúan al siguiente punto, ¿vale? Para que podamos hacer todo el proceso de diagnosticar a un compañero, ver qué es lo que está sucediendo, encontrar el problema interno y hacer todo este proceso. ¿Vale? Y aquellos de ustedes que quieran van a empezar a hacer prácticas en las sesiones grupales de guiar a una persona en su ansiedad a través de estos pasos básicos que he explicado el día de hoy, ¿vale? De todas formas, los profes se lo van a explicar, se lo van a dejar más claro. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Les aviso que la semana que viene voy a empezar media hora antes para contestar sus dudas y preguntas. En la zona de estudiantes ya tienen activa la zona de la parte de preguntas. Entonces manden ahí sus preguntas y la semanita que viene empezamos media hora antes. Voy a estar media hora respondiendo las dudas que me hagan en directo y que hayan enviado a la zona de estudiantes. ¿Vale? Así que bye bye chicos y chicas, nos vemos la semana que viene. Descansen.